emisión de la plática de la hora del taxista. Y en esta ocasión vamos a platicar acerca de un tema un tanto híbrido. Vamos a platicar acerca de contabilidad financiera, vamos a hablar un poco de contabilidad electrónica y también de sus efectos en los impuestos. Y por ello tenemos este tema, el registro contable de las contribuciones y su impacto en la contabilidad electrónica. Antes de iniciar, quiero saludar rápidamente a los colegas que nos acompañan. Tenemos 26, siendo las 5 de la tarde con 5 minutos. A Adrián de Ciudad de México, a Mabeli, Armi de Guadalajara, Cele Ciudad de México, Claudio Ciudad de México, Consuelo de Reynosa, Fernando Rivas de Monterrey, Fernando de Isla Veracruz, Guillermo Ciudad de México, Héctor Fix de Orizaba, Ivette de Villahermosa, Jesús Pérez de Chiapas, José Chávez de Sonora, Luis Manuel Marcos de Yucatán, Mari Carmen de Puebla, Maricruz de Ciudad Isla Veracruz, Omar Rosa de Ciudad de México, Paco Arandas, Ramón 71, Rodolfo Flores, Sergio Reynosa, Silvia Ciudad de México y Tania Distrito Federal. Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta sesión de la hora del taxista. Como ya comentó nuestra compañera amiga Santi, este programa sirve para acumular puntos para la Nafinet y la Esperamos que los puntos tengan una inversión en cuanto a su capacitación y sobre todo a la acumulación de estos puntos. Y bueno, ¿por qué decidimos platicar acerca de este tema? Bueno, debemos entender en primer lugar que lo que hoy está de moda y lo que hoy debe de ocuparnos y también preocuparnos es el tema de la contabilidad electrónica. Un tema que ya inició en 2014 y ha sido perfeccionado en 2015, 2016. Algunos pensamos que ya lo sabemos todo y otros, bueno, están de manera mesurada comprendiendo y analizando cada movimiento, cada transacción que realiza el contribuyente fiscalmente hablando y la entidad económica financieramente hablando. Hablar de contabilidad financiera y no vamos a profundizar un tanto quiénes están obligados, quiénes están exentos, quiénes pueden usar herramientas simplificadas, no, porque no es el objeto de la sesión del día de hoy. Sin embargo, asumimos que toda entidad económica lleva contabilidad financiera para efectos financieros. El tratamiento fiscal es otro punto y aquellos contribuyentes que estén obligados, dice el artículo 28, fracción cuarta, tienen nuevamente esta imposición de estar enviando la contabilidad electrónica de manera mensual. Ustedes recordarán que en el año 2015 todos estábamos un tanto a normas de información financiera, porque existe una fracción cuarta del artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tratándose, y en lo general para personas morales, de un requisito de deducibilidad, que de manera parafraseada señala los requisitos de las deducciones autorizadas en el título segundo, deberán reunir el siguiente requisito: estar debidamente registrados en contabilidad. Salir cursos de norma de corrección financiera y su efecto fiscal, NIF y su registro fiscal, entre otros. Pero a finales del año 2015, el SAT señaló, ¿saben qué? No se ocupen si utilizan NIF, si utilizan principios de contabilidad generalmente olvidados, no se preocupen. Solamente nos vamos a ocupar de ver los efectos fiscales. Y hasta ahí pareciera que el punto de nerviosismo se calmó, porque ya nos empezamos a ocupar como veníamos haciendo la contabilidad, efectivamente cobrado, efectivamente pagado, olvidándonos del postulado básico y parafraseando igual este postulado, señala que todos los efectos de las transacciones, transacciones internas y otros eventos se deben registrar en el momento en el que se conocen, independientemente de cuándo se consideren realizados para fines contables. Entiéndase que aquí la palabra realización para el postulado de vengamiento quiere decir a lo cobrado o lo pagado. Y muchos así contabilizamos.
Tenemos una factura o un comprobante fiscal digital por internet expedido en mayo o en junio. ¿Cuándo lo impactamos en contabilidad? En junio. Oye, pero ¿y dónde está el reconocimiento de la cuenta por cobrar? ¿Dónde está el reconocimiento de la modificación del resultado a través del ingreso o la venta generada? Esto de acuerdo a lo que establece el estado de resultado integral. Nos olvidamos de la parte de la toma de decisiones proveniente de la información que genera la contabilidad financiera. Pero quiero pensar de que estamos llevando la contabilidad desde el punto de vista de las NIF. No tenemos problema alguno, no tenemos aspectos de qué cuidar o de qué señalar. Vamos ahora a el tema de la contabilidad electrónica. La regla 2815 señala el uso de mis cuentas. La regla 2816, ahora sí, expresa cuáles son los archivos electrónicos XML que se han de generar. Y en este orden de ideas, la fracción primera de esta regla 2816 habla de la generación de un catálogo de cuentas en formato XML. La fracción segunda es donde quiero que nos enfoquemos. Señala textualmente, la balanza de comprobación deberá reflejar los saldos de las cuentas que permitan identificar. Observa, lo que muchos pensamos en su momento, que todas las cuentas contables iban a tener un efecto fiscal, iban a estar, se iban a visualizar o se iban a examinar para provocar efectos fiscales. Sin embargo, esta regla 2816, fracción segunda, observa, esta balanza, desde la óptica del servicio de administración tributaria, lo único que pretende es que tú puedas manifestar o crear saldos de cuentas para identificar impuestos por cobrar y por pagar. ¿Cuáles son impuestos por cobrar y cuáles son impuestos por pagar? Tenemos el caso de los impuestos indirectos, tenemos el caso de los impuestos, el impuesto sobre la renta, el IETU, que hoy no es vigente, pero en su momento en una facultad de comprobación se pudo haber generado. A lo mejor un contribuyente no ha pagado el IETU del 2013 hacia atrás. Entonces, se deben de identificar estos impuestos por cobrar o por pagar. Por otra parte, los impuestos trasladados efectivamente cobrados y los impuestos acreditables efectivamente pagados. Esto a nivel de contribución. Y observa, para contribuciones indirectas, impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios. Y aquí va a venir una pregunta obligatoria. ¿Cuándo una contribución indirecta es efectivamente trasladada y cuándo es efectivamente cobrada? Porque tenemos una idea un tanto general, pero no específica, al decir que en el caso del impuesto al valor agregado, este impuesto se basa o se cobra con base al flujo de efectivo. Y no es cierto. No podemos hacer una afirmación de tipo general al decir que el IVA depende de la existencia de cobranza para que sea trasladado o de pago para que sea. Existen diferentes momentos o mecanismos de causación o acreditamiento del impuesto al valor agregado y no necesariamente está condicionado al flujo de efectivo. Continuamos. También debes identificar las cuentas de ingresos que puedan o deban distinguir las distintas tasas, cuotas y actividades por las que no se deba pagar el impuesto conforme a lo establecido en el artículo 33, apartado B, fracción tercera del reglamento del Código Fiscal de la Federación. Esto, como señalé en la emisión anterior, forma parte del eslabón, forma parte del engranaje CFDI Contabilidad Electrónica. Porque si tenemos de manera alterna las disposiciones fiscales respecto a momentos de acumulación, momentos de deducción, momentos de traslado o momentos de acreditamiento, vamos a encontrar que la perfección la vamos a encontrar, en primer lugar, en contabilidad electrónica con estos dígitos
y con este enfoque de identificación de las contribuciones. Pero por otra parte, el comprobante fiscal digital por Internet estará señalando a través del nodo método de pago. Si fue efectivo, automáticamente no puedes eludir o no puedes decir, método de pago efectivo, pero todavía no lo he cobrado. No puedo decir, método de pago, transferencia electrónica de fondos y todavía no lo voy a acumular, porque sería una contradicción. Es por ello que en la emisión anterior señalábamos que todas las personas que intervienen en el proceso, desde la emisión hasta la recepción de comprobantes fiscales digitales por Internet, debe estar debidamente capacitada con el conocimiento respectivo para poder aplicar ese concepto del método de pago. Ya tengo una parte, pero el contador, cuando haga la asignación de los dígitos agrupadores, te da otra. Y el sistema del SAT, mediante su método paramétrico, dirá, a ver, el CFDI señala método de pago transferencia electrónica en el mes de junio 2016. Y en la contabilidad electrónica, este CFDI no está relacionado con un impuesto efectivamente trasladado. Algo está pasando. Y entonces posiblemente venga una preliquidación respecto a esa contribución que todavía no se ha, desde luego, enterado. Esta es la justificación del tema y es hacia donde lo queremos abocar. Posiblemente con estos cuestionamientos o con estas situaciones que vamos a plantear, tengamos que hacer un breve espacio en nuestra vida tan agitada y decir, voy a regresar a estudiar las disposiciones fiscales. Porque recordemos, una parte es que esté registrada en contabilidad, pero como requisito de deducciones. Una vez que tienes que cubrir, pero el problema ahora, ¿quién lo tiene desde el punto de vista de la contabilidad electrónica? Aquel contribuyente que está emitiendo, que va a generar la base imponible para el pago de la contribución. Impuesto sobre la renta, impuesto de valor agregado, impuesto especial sobre producción y servicios en materia de impuestos. Pero ¿qué te parece que a lo mejor se modifican las reglas en materia de contabilidad electrónica o el organismo fiscal autónomo denominado Instituto Mexicano del Seguro Social, reglas de intercambio de información en materia de contabilidad electrónica? Y entonces todo lo que vea en el dígito de sueldos y salarios, premios de asistencia y puntualidad será base de integración, salvo prueba en contrario. No dudes que a lo mejor en el 2017 los rubros de sueldos estarán grabados exentos, integrales o no integrales, para poder hacer esa distinción. Y del Infonavit no hablamos porque con base en el 29, fracción segunda de la ley de la materia respecto al Infonavit, señala que el salario base de aportación será el que corresponda igual al salario base de cotización. No debemos focalizar solamente el aspecto fiscal a nivel de impuestos, sino también veamos las opciones de seguridad social, que más tarde que temprano también tendrán participación en este tema de la contabilidad electrónica. Si hubiera alguna duda o comentario, por favor, estoy a sus órdenes, aquí en lo que se vaya desarrollando. Y vamos a iniciar en primer lugar con el impuesto al valor agregado. Y les decía hace un par de minutos que la idea general que tenemos como contadores y que le transmitimos a los clientes es que el IVA se causa con base a lo efectivamente cobrado. Y no es así porque observemos este artículo 1b. Señala que para los efectos de esta ley, la ley del impuesto al valor agregado, se consideran efectivamente cobradas las contraprestaciones cuando se reciben en efectivo, coma, y cuando hay una coma es que hay más, en bienes o en servicios
aun cuando aquellas correspondan a anticipos, depósitos o a cualquier otro concepto, sin importar el nombre con el que se les designe. O bien, esto tenemos que subrayarlo, cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones que den lugar a las contraprestaciones. Quisiera preguntarles, y si por favor me pueden apoyar aquí en el texto, ¿cuáles son las formas de extinguir obligaciones que conocemos? Una y la más conocida es el pago, pero ¿qué otras más para que las vayamos comentando entre todos? Mientras tanto, seguimos parafraseando y te decía, no solamente hemos de observar que el efectivo, perdón, se borró, que solamente el efectivo es el que dará el efecto del traslado, del efectivamente cobrado para efectos del IVA. No, observa, también en bienes, en servicios, por enunciar. Esto es lo que dispone el artículo 1b, pero también habla de un concepto genérico de la extinción de las obligaciones, esto en el ramo civil. Y veamos qué comentan los colegas. Omar Rosas, dación en pago. Silvia, pago, transferencia, donación en especie, correcto. Omar Rosas, hasta el problemático, siempre que quede satisfecho el interés del acreedor. Bueno, no está regulado en la legislación, pero si quisiéramos ser un poco más estrictos, bien señala el colega, que el interés quede satisfecho. No es una forma jurídica reconocida, pero bueno. Edgar Rejalapa, compensación, novación. ¿Cuántas veces tenemos en las empresas, personas físicas o personas morales, este tipo de situaciones en donde dicen, sabes que no tengo recursos financieros, no tengo flujo de efectivo, pero te pago con mercancía, te pago con maquinaria, con equipo de transporte, mobiliario, o simplemente compensemos deudas? Alguienes pueden decir, es que como no entró dinero a la cuenta bancaria, no tengo impuesto al valor agregado que trasladar y mucho menos enterarle al SAT. Para nada. Aquí, esta es la verdadera causación del impuesto al valor agregado. Y tenemos que tener mucho cuidado en materia de los registros que hagamos en contabilidad. Porque la disposición señala que se deben de identificar los actos o actividades, identificándolos por tasas, por cuotas, si están grabados o si están exentos. Entonces, si yo te planteara el siguiente caso de una operación de una entidad que diga, la entidad realiza una venta de mercancías a crédito misma que es pagada con un automóvil. Híjole, hay quienes posiblemente harán lo siguiente, cargamos a clientes, abonamos a ingresos, reconociendo el devengamiento contable. Y en otra póliza hará cargo a equipo de transporte con abono a clientes y se acabó. Oye, pero ¿y el IVA del comprobante? Bueno, ese es un IVA pendiente de trasladar y me lo voy a llevar contra otros ingresos, porque va incluido en el precio del IVA. Espérame, el hecho de que no haya flujo de efectivo no quiere decir que no se va a causar el impuesto al valor agregado. Estimados colegas, ¿alguna duda o comentario con lo aquí vertido? Bueno, vamos a seguir avanzando. Si hubiera alguna duda, por favor. Gracias, Silvia. Sigue señalando el artículo 1b de la ley de IVA que cuando el precio o contraprestación pactados por la enajenación de bienes, la prestación de servicios o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, y aquí un pequeño paréntesis, bienes, no distinga si es inmueble o mueble, bienes en lo general, se pague mediante cheque, esa es una regla general que conocemos, se considera que el valor de la operación, así como el impuesto al valor agregado trasladado correspondiente, fueron efectivamente pagados en la fecha de cobro del mismo,
o cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración. Esto lo conocemos, creo que no habría mucho que abundar, porque no basta con la expedición del cheque para decir que el interés ha quedado satisfecho, no, sino que tiene que estar descontado de la cuenta bancaria. Por ahí si me pueden apoyar, no recuerdo exactamente en qué fecha se modificó la ley del IVA al señalar esta situación de que tratándose de cheques se considera efectivamente cobrado o pagado cuando es descontado del estado de cuenta bancario. No recuerdo si fue 2006, 2007, la verdad. Pero ahí sí nos pueden apoyar para retroalimentarnos y poder compartirlo en bodas, 15 años, bautizos, primera comunión, expresar esta situación. Bueno, continuamos. Esta es un párrafo del 1B, que es una chulada y que a veces olvidamos. Cuando con motivo de la enajenación de bienes, la prestación de servicios o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, los contribuyentes reciban documentos o vales respecto de los cuales un tercero asuma la obligación de pago o reciban el pago mediante tarjetas electrónicas o cualquier otro medio que permita al usuario obtener bienes o servicios, se considerará que el valor de las actividades respectivas, así como el impuesto al valor agregado correspondiente, fueron efectivamente pagados en la fecha en la que dichos documentos, vales, tarjetas electrónicas o cualquier otro medio sean recibidos o aceptadas por los contribuyentes. Fíjate nada más qué es lo que estamos analizando. Y a ver, viene una pregunta. Supóngase que estamos en el negocio el día 31 de mayo del año 2016. Son las 8 de la noche, estamos ya próximos a cerrar las operaciones del día y del mes, y llega un cliente de último momento y le efectuamos una venta y el cliente la liquida con tarjeta de débito. 1,000 pesos. El 31 de mayo a las 8 de la noche. Pregunta. Para efectos del impuesto al valor agregado, ¿cuándo se considerará para nuestra empresa efectivamente cobrada la contraprestación? Y si sirve de referencia, el banco, ¿cuándo es que reconoce o nos abona a nuestra cuenta el importe de la operación? Será hasta el siguiente día hábil, que será el 1 de junio, o sea, así fue el caso de un día hábil. Aquí Rodolfo Flores nos está señalando que es el día 31 de mayo. ¿Ok? Vamos a ver qué opinan los demás colegas. Nos puedan apoyar con sus aportaciones, comentarios. Ok, Rodolfo nos complementa diciendo que el banco reconoce hasta 2 o 3 días posteriores. En tiempo real, observemos que el 31 de mayo fue martes. Y con base en esta premisa que señala Rodolfo Flores, el tercer día es el viernes 3 de junio. Hasta en ese momento yo estoy recibiendo en mi cuenta bancaria el importe de la operación del día martes a las 8 de la noche. Cuando considero trasladado ese impuesto al valor agregado. Rodolfo Flores nos ha hecho favor de compartirnos su respuesta y su apreciación, señalando que es el día 31 de mayo. El IVA se causa en el mes de mayo 2016, no en junio, que es cuando se recibió una cuenta bancaria. ¿Qué opinan los demás colegas, por favor? Trasladado el 31 de mayo y cobrado hasta que aparezca en el estado de cuenta. Ok, pero para efectos del IVA, Silvia, ¿cuándo se considera?
porque el registro contable es el que puede marcar la diferencia. El comprobante fiscal digital por internet, ¿qué método de pago le vamos a poner? ¿No identificado? ¿Otros? ¿Efectivo? Tarjeta. Le vamos a poner tarjeta de débito, que todavía no está en el, pero suponemos y esperamos que sí lo van a incluir. Ahí va a estar. El CFDI señalará tarjeta de débito. La contabilidad electrónica, ¿qué va a reflejar en el mes de mayo de 2016 en el dígito agrupador? ¿Impuestos trasladados efectivamente cobrados o impuestos trasladados pendientes de cobrar? ¿En cuál lo pondrías? Porque eso es parte del registro contable. Pendientes de cobrar, señala Fernando Rivas. Omar Rosas, pendientes de cobro. Silvia, 31 de marzo. Chuyita de Sonora, iba pendiente de cobrar. Bueno, aquí la intención de su servidor no es exponer, es facilitar y sobre todo, lejos de poder compartir, aprender de todos ustedes. Les voy a compartir mi opinión, que en tiempo real tenemos a 36 personas y esto estará de libre difusión en el canal de YouTube de ANAFIMED. En la opinión de Mario Beltrán, el impuesto trasladado se dará en el mes de mayo 2016, porque observa este párrafo que estamos señalando, estamos aquí visualizando. No hay una condición de que aparezca en el estado de cuenta bancario. La condición que tenemos acá es cuando dice fueron efectivamente pagados, fueron efectivamente pagados en la fecha en la que dichos documentos, vales, tarjetas electrónicas o cualquier otro medio sean recibidos o aceptados por los contribuyentes. Ahí está la condición, sean recibidos o aceptados por los contribuyentes. Oye, que el banco me lo va a depositar 3 días después. Ese es otro asunto. Yo, como contribuyente, acepté a través de estas tarjetas electrónicas o cualquier otro medio de pago que me permita a mí obtener bienes o servicios, está el momento del traslado. Señala Rodolfo, la ley de IVA no condiciona su cobro. Es correcto, Rodolfo. Edgar de Jalapa, si ya fue aceptado en el contribuyente, ya se considera cobrado el IVA. Exactamente. Y no quiere decir que Rodolfo, Edgar y su servidor estemos en lo correcto. Yo me atrevo a señalar que es una apreciación que hago de la ley. Los demás igual. Pero tendremos que concatenar todos los conocimientos, todas las disposiciones para realizar esa interpretación que se debe de realizar para efectos de la ley del impuesto al valor agregado. Fernando Rivas, yo considero que es criterio. Bueno, aquí sí, esta expresión yo la trato con mucho cuidado porque fiscal no es igual a contabilidad. En contabilidad se permitía, en los principios de contabilidad generalmente olvidados o ignorados, el criterio prudencial. Ahí sí había criterio. Hoy con las normas de información financiera se permite el juicio profesional. Pero en disposiciones fiscales tendremos que analizar, comentar y estudiar el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, que se divide en 2 párrafos. Primero, de la aplicación estricta y el segundo, de la aplicación supletoria. Y cuando la disposición se refiere a sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, cargas a los particulares, infracciones o sanciones, su aplicación es estricta. Ahora sí, yo les dejo a todos ustedes la lectura y díganme si cae en los supuestos ya mencionados y que lo pueden encontrar en ese primer párrafo del artículo 5 del Código Fiscal de la Federación. El segundo párrafo habla de una interpretación supletoria, pero en caso de que no se pueda aplicar de manera estricta lo que señala este artículo 5 del Código Fiscal de la Federación. De todos modos, Fernando Rivas, respeto tu
tu opinión. Solamente te invito a analizar estos comentarios y tú tendrás la mejor decisión respecto a que si es criterio prudencial o si hay aplicación estricta y tendríamos que acatar lo que señala la ley del impuesto al valor agregado. Por otra parte, tenemos en el tema de la ley del impuesto sobre la renta, que ahí es más claro, tal vez es más conocido el tratamiento, pero tenemos aquí los momentos de acumulación y los momentos de deducción. Momentos de acumulación los encontramos en el artículo 17 de la ley del impuesto sobre la renta. Para personas morales, en lo general, la fracción primera es la que establece los tres momentos: cuando se expide el comprobante fiscal, cuando se entregue el bien o se preste servicio, o cuando se reciba la contraprestación, inclusive con anticipos. Ahí están los momentos de acumulación. Y para efectos del comprobante fiscal digital por Internet, el método de pago quedará en segundo término. Es por ello, observemos cómo señalar el régimen fiscal en nuestros comprobantes fiscales digitales por Internet. Ahí en la página del SAT hay un procedimiento de cómo consultar el régimen fiscal adecuado. Más adelante lo vamos a comentar en una cápsula en YouTube respecto a cómo usar este régimen fiscal. Mientras tanto, las personas morales entonces rigen ese momento de acumulación y solamente con que el repositorio fiscal capte un número determinado de comprobantes fiscales emitidos, en ese momento ya tengo base para acumulación con base al devengo, salvo que existan depósitos o que posiblemente la contabilidad refleje en disminución de inventarios. Recordemos que eso también es ingreso. Ya tengo hasta este momento el tratamiento para personas morales. También tenemos otra idea un tanto general. Decimos que las personas físicas acumulan con base a lo efectivamente cobrado, y eso no es cierto en lo particular. ¿Por qué? Bueno, capítulo primero, sueldos y salarios, sí, es con base a lo cobrado. Capítulo segundo, actividad empresarial y profesional, con base en lo cobrado. Capítulo tercero, arrendamiento, con base en lo cobrado. Pero el capítulo cuarto, enajenación de bienes, rompe esa regla de las personas físicas al decir que es lo efectivamente cobrado. No. Si tú lees el capítulo cuarto del título cuarto de la ley de impuesto de la renta, señala que la acumulación, tratándose de enajenación de bienes, se dará incluso en crédito. Así que mucho cuidado con sus declaraciones anuales. No hay ser que diga, no, es que la vendí el 30 de diciembre y me la van a pagar el 5 de enero. ¿Cuándo acumulas la enajenación de bienes? En el mes de, o en el ejercicio 2016. En el 17, que es cuando la cobraste o la vas a cobrar, ahí ya es una partida contable, no fiscal. Pero el ingreso fiscal no contable lo tienes en el año 2016, cuando estás enajenando, incluso en crédito, ya sea un inmueble. En este orden de ideas, hay que tener mucho cuidado. Y tal vez alguien me va a señalar o me va a decir, oye Mario, pero la enajenación de bienes no está obligada a llevar contabilidad y mucho menos enviarla. Estoy de acuerdo. Coincido plenamente contigo. Pero esto para que podamos distinguir el efecto fiscal en impuestos sobre la renta respecto a ¿qué? A la acumulación. La contraparte, ¿en dónde está? En las deducciones autorizadas. Esta fracción octava del artículo 27 de la ley señala los momentos de deducción y observa cómo esta fracción octava señala que tratándose de pagos que a su vez sean ingresos de contribuyentes, personas físicas, ¿por qué? Porque ellas acumulan con base a lo cobrado, si es actividad empresarial, si es arrendamiento. De los contribuyentes a que se refieren los artículos 72, 73 y 74, el régimen de coordinados y el régimen de actividades agrícolas, ganaderas, agrícolas y pesqueras. Ellas también estarían
acumulando con base, perdón, estarían deduciendo con base a lo efectivamente pagado, porque estas personas físicas ya acumularon con base a lo cobrado, así como aquellas realizadas de los contribuyentes, a que se refiere el último párrafo de la fracción primera del artículo 17 de esta ley, ¿cuál? Sociedades civiles y las asociaciones civiles que presten servicios profesionales. Y de los donativos, estos se deduzcan cuando sean efectivamente erogados. Ahí está la condición. Y todo aquello que no esté contemplado en ese supuesto de la fracción octava, se supone que basta con que esté registrado en contabilidad, basta con que tengamos el comprobante fiscal digital por internet para que proceda su deducción. Pero el punto medular de la deducción estará en el tema de la contabilidad electrónica. Cuando yo pueda observar la cuenta de proveedores. La cuenta de proveedores me va a decir, desde luego, cuáles son personas físicas y cuáles son personas morales. Las cuentas de personas morales serán las que me darán el derecho de acceder a esa deducción. De las físicas no, serían partidas contables, no fiscales para el año 2016, pero en el 17, cuando se paguen, así serán partidas fiscales no contables. Estoy hablando un poco en términos de la declaración anual. Y quiero que quede esto muy claro. El poder enlazar la contabilidad con lo fiscal. Si hacemos de una manera lógica y sistemática el proceso desde que se genera una transacción, transacción interna u otro evento, su impacto en contabilidad y luego su efecto fiscal, lo vamos a poder apreciar con claridad. Pero, ¿qué es lo que pasa con algunos de nosotros? Primero vemos el efecto fiscal y después analizamos el impacto contable. Cuando nosotros posiblemente estamos analizando por qué una partida no es ingreso, por qué una partida no es deducción autorizada, tendremos que recurrir en primer lugar al registro contable. ¿Cuántas veces nos han señalado en la escuela o en los cursos que ingreso para efecto fiscal es todo concepto que modifica de manera positiva el patrimonio de un contribuyente? Pero si observas el artículo 16, hay supuestos que establecen que no es ingreso acumulable. Pero, ¿te has preguntado por qué? Bueno, tendríamos que hacer el registro contable de esa percepción para poder decir, ¿sabes qué? Es correcto, no es ingreso acumulable, o sí, sí lo es. Para corroborar que en efecto existe una modificación positiva del patrimonio. Y por otra parte, lo que te señalaba al iniciar esta charla. Hoy estamos solamente abocándonos al tema de los impuestos federales. Pero también las aportaciones de seguridad social tendrán participación fuerte. Y no nos espantemos cuando la nómina, que hoy en 2016 se espera que tenga su propio comprobante fiscal digital por internet, empieza a generar información que sirve de base para que la ley del Seguro Social, a través del IMSS, tenga esa efectividad en cuanto a su aplicación para la determinación del salario base de cotización. Y tú recordarás que el artículo 27 de la ley del Seguro Social establece un primer párrafo en donde se define aquellos conceptos que integran el salario base de cotización. Pero también existen 9 fracciones que disponen qué conceptos se excluyen como elementos integrantes al salario base de cotización. Viene el requisito. Así como el 27, fracción cuarta de renta, te dijo que un requisito de deducción es que esté debidamente registrado en contabilidad, también la ley del Seguro Social te dice, a ver, patrón, para que esos conceptos que tú estás excluyendo del cálculo o de la determinación
del salario base de cotización, debes de cumplir con este párrafo del artículo 27, es el párrafo tercero. Dice, para que los conceptos mencionados en este precepto se excluyan como integrantes del salario base de cotización, coma, deberán estar debidamente registrados en la contabilidad del patrón. Tenemos un problema que hemos estado señalando en los cursos desde el 2014, 2015. Para que se excluyan, tienen que estar registrados en contabilidad. Oye, ¿y si yo no llevo contabilidad para efectos fiscales porque la resolución miscelánea fiscal me excluyó, pero la miscelánea? Recordemos que la ley del Seguro Social, de manera supletoria, tiene al Código Fiscal de la Federación. Y entonces, ¿dónde está el enlace? Ley del Seguro Social, Código Fiscal de la Federación. Porque si tú me permites hacer otra analogía, tenemos ley fiscal, ley de renta. Tenemos miscelánea fiscal y la contabilidad. Ahí sí tenemos el enlace. En la ley de Seguro Social no hay quien intervenga como es la miscelánea fiscal. Desconozco cómo está actuando la autoridad, el IMSS, en ese sentido. Porque imagínate que le llegue una revisión a un contribuyente o a un patrón para el SAT, IMSS respectivamente, que tributa en el régimen de incorporación fiscal y su contabilidad es mis cuentas. A lo mejor un tema en el que igual estamos ahí incursionando, que es el tema de las AR, igual no llevan contabilidad. Y les digan, oye, estás pagando conceptos que no integran al salario base de cotización, muéstrame tu contabilidad. Ah, sí, mira, ingresos y egresos. ¿Y eso es contabilidad? Claro que no. Es por ello que cuando damos los cursos de contabilidad electrónica, recomendamos, seas obligado, hayas optado por usar mis cuentas, lleva contabilidad por esta disposición. Y recordemos, no hay un enlace que diga la miscelánea. Y también para efectos de la ley del Seguro Social, se entenderá que no están obligados a llevar contabilidad si usan la aplicación de mis cuentas. De modo que, en la manera y forma que tú hagas la contabilidad para efectos del Seguro Social, en donde puedas distinguir cada concepto que le estás pagando al trabajador por un trabajo personal subordinado, en ese momento tendrás la exclusión. Si no, ¿qué es lo que va a realizar el Seguro Social? Es posible que presuma que todos los dígitos agrupadores de sueldos, prima vacacional, días de descanso, horas extras, etcétera, son salarios y deben integrar el salario base de cotización. Aún no sabemos cómo va a funcionar, pero lo que sí estamos plenamente seguros es que el Código Fiscal de la Federación no se dirigió solamente a las leyes fiscales, sino que también se puede enfocar o abocar a las aportaciones de seguridad social. ¿Alguna duda, comentario, colegas? Por favor, estoy a sus órdenes. Mientras plasman sus dudas, es importante que no nos confiemos en el sentido de que ya llevo posiblemente 16 contabilidades electrónicas enviadas. Soy un experto. No. De la fiscalización electrónica, y en particular de la contabilidad electrónica, en lo particular para Mario Beltrán, ya se puso más álgido. Y debo de reconocer un respeto y una apreciación para la autoridad fiscal. Ahora sí las cosas están bien hechas. Y yo antes de dar una opinión o antes de dar un curso de contabilidad electrónica, volteo a ver al lado derecho o al lado opuesto y observo factura electrónica, porque ya el enlace lo tenemos. Pero ¿de dónde proviene la contabilidad electrónica? Desde luego su origen es la contabilidad financiera. Si la contabilidad financiera no está formulada de manera correcta, tendremos problemas de efectos fiscales.
¿Qué va a pasar con aquellas organizaciones que no llevan contabilidad, que ni siquiera saben en dónde están parados? Y cuando les quieres ahí aplicar algunos mecanismos para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales, no saben en dónde están parados. Y luego, no sé si les ha pasado, pero piensan que uno está un poco desorientado o que está exagerando. ¿Por qué? Porque no hay bases partiendo de la contabilidad que puedan dar ese soporte de información financiera. Así que, estimado colega, si tú estás en una organización lucrativa o no lucrativa, estás en un despacho o eres el titular de un despacho con ese tipo de organizaciones, procura tenerle el enfoque de contabilidad. Oye, que el cliente no lo paga. Bueno, tal vez no lo pague. Y tampoco te voy a decir, haz la contabilidad y desvélate y amanece en el despacho con la empresa, no. Pero sí un enfoque más, un enfoque de más precaución de qué es lo que estamos teniendo en cuenta. Bien, estimados colegas, creo que no hay dudas o comentarios. Y si las hay, si hay dudas, creo que fueron ampliadas, explayadas. Les ofrezco una disculpa. Santi, si no mal recuerdo, creo que a las 6 tenemos programa. Entonces, colegas, si hubieran dudas, por favor, las formulemos para que le demos el espacio al colega que iniciará a las 6 de la tarde. Ah, bueno, no hay. Bueno, vamos a disponer un poquito de tiempo. Dice Ivette de Villahermosa, así es, muchos no tienen bien sus contabilidades y así las envíen. Imagínate que vamos a el día de mañana hacernos unos estudios de laboratorio. ¿Y cuál es la prescripción? No comer con 8 horas de antelación. Y resulta que hoy jueves en la noche nos comemos unos tacos. En fin, hacemos una comida muy pesada en cuanto a grasas, condimentos. ¿Qué va a salir? Bueno, pues van a salir resultados alterados o posiblemente nos van a decir que tienes una enfermedad y que no lo sea. Así pasa con la contabilidad. Necesitamos retomar nuestra postura, nuestro papel como contadores para este tipo de trabajos. Bien, estimados colegas, colesterol y triglicéridos muy altos. Así es, Ramón. Pero dirían por ahí, qué rica es la comida. Los contadores que vamos a decir, qué bonito es enviar la contabilidad, cumplir y evitar la multa de 5,000. Pero lo que les recomiendo, ¿qué te importa más, contador? ¿Enviar la contabilidad en tiempo y forma? ¿O tener la certeza de qué es lo que estás enviando? Te lo dejo a la reflexión. Estimados colegas, no habiendo más que agregar, les agradezco el tiempo por acompañarnos en esta emisión de la hora del taxista. Esperamos que los comentarios sean de utilidad. Si hubiera alguna duda, a ver, por aquí están los datos de contacto. Estamos a sus órdenes. Sé que pueden haber opiniones diferentes y eso es lo más interesante de este tipo de foros en el que no siempre se tiene la verdad absoluta. Siempre hay la certeza de tener errores. Y la interacción con todos ustedes, colegas de Anafinet, es lo que hace fructuoso este tipo de eventos. Rodolfo, pues nada más que esto obliga. Ok, gracias Rodolfo. Omar, muchas gracias. Silvia, gracias. Sergio, muchas gracias. Entonces, ahí están los datos de contacto. A ver, Carmen, la pregunta del último momento dice, entonces, para el pago del seguro social, las cuotas patronales deben estar debidamente registradas en contabilidad, pero RIF o AR lo llevan en mis cuentas. Si tienen empleados, existe la laguna. Bueno, para mí no existe una laguna, Carmen. Para mí, el SAT y el Seguro Social están ubicados perfectamente. ¿Sí? El SAT, si eres RIF, no te va a pedir contabilidad, pero el Seguro Social, si eres RIF, puede que te la pida, porque no hay una exoneración, no hay un acuerdo de consejo técnico, no hay un criterio normativo al respecto. O si lo hubiera, por favor, ahí están mis datos de contacto, lo podemos intercambiar para
conocer al respecto, pero el SAT sí está perfectamente orientado a quienes sí y quienes no llevan contabilidad, pero el Seguro Social desconozco si ya tiene esa remisión de identificar este patrón es régimen de incorporación fiscal. Incluso me atrevería a preguntarles, cuando vamos a inscribir a una persona física o a una persona moral, el IMSS nos pregunta qué régimen fiscal tenemos, nos pregunta la clase, nos pregunta el riesgo, nos pide la división en el grupo, pero nunca el régimen fiscal para efectos, desde luego, fiscales. Así que valdría la pena hacer esta investigación y en su oportunidad, si gustan, ahí están los datos de contacto. Bien, estimados colegas, les envío un saludo desde esta ciudad de Tapachula, Chiapas, y les invitamos a agregarse y afiliarse, desde luego, a la Asociación Nacional de Fiscalistas.net y a la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en Redes Sociales, ACE. Muchas gracias.